enfrenta desafíos globales y locales. Si bien no hay soluciones únicas, la economía social y solidaria es una alternativa para resolverlos. En tiempos de pandemia COVID-19, pensar y actuar otro desarrollo es crucial. Para un presente y un futuro mejor, se requiere construir sociedades más inclusivas y equitativas, basadas en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza. Tras una serie de webinars regionales de mayo a septiembre en inglés, español y francés, el contexto nos invita a encontrarnos este año en el Foro Global Virtual GICEF. Y será hasta el 2021 cuando México y la Ciudad de México nos reciban con los brazos abiertos. Bienvenidos al Foro Global Virtual GICEF, el poder de la comunidad y la economía social y solidaria como vía para la transformación. A mayores retos, mayor solidaridad. Buenas tardes, es un placer presentar este panel desde Cuba, participar en el Foro Social Global de México y quisiera introducirlo con la siguiente reflexión. Las cooperativas en Cuba, como en muchos países, tienden a priorizar los resultados económicos y los beneficios a sus miembros, y muchas veces desatender la responsabilidad social y la protección del medio ambiente construido y natural. El balance social permite diagnosticar, instrumentar y medir el impacto social y medioambiental de una cooperativa o un emprendimiento. Partiendo de un proyecto de colaboración internacional, de apoyo productivo y la maestría en cooperativismo de Flaxo Cuba, se desarrolló esta herramienta, el modelo de balance social cooperativo. En esta sesión se presentará la aplicación de dicho modelo en 2 cooperativas lecheras de la provincia de Villa Clara, con el apoyo de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que es una organización civil que representa a los campesinos, en una cooperativa de reciclaje de desechos de la provincia de Mayabeque y en una empresa estatal biotecnológica cubana de alta tecnología en La Habana. Finalmente, el CETEC, que es el Centro de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana, analiza el balance social como herramienta para formar calidad directiva en las cooperativas. Le paso la palabra al doctor Oscar Llanes Guerra de la Universidad Agraria de La Habana. Buenas tardes. Bueno, un gusto saludarlos nuevamente y muchas gracias por la invitación de poder estar en este foro global. Un poco queríamos transmitirles las experiencias que hemos desarrollado acá en Cuba a partir de esta herramienta de balance social cooperativo para el análisis de la responsabilidad social en organizaciones cooperativas cubanas. Aquí hubo una introducción, tenemos una introducción aquí. Ya. Y se trata de, como explicaba nuestro moderador, el diseño e implementación de un modelo de balance social destinado al análisis de la responsabilidad social en organizaciones cooperativas. Este modelo de balance social parte del concepto de primariamente la responsabilidad social como cooperativa. O sea, definido por la ISO 26000, responsabilidad de una organización ante los impactos de sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad. Hay otro criterio muy también tenido en cuenta por nuestra experiencia, el de Kate Davis, que define la responsabilidad social como la obligación de una empresa más allá de lo que exige la ley y la economía de perseguir metas a largo plazo que sean buenas para la sociedad. Esos fueron los conceptos que nos movieron para el diseño de una herramienta que permitiera el análisis de la responsabilidad social en 3 dimensiones. O sea, la económica, lógicamente, cualquier organización para poder realizar actividades de balance social que siempre van a tener un trasfondo, un impacto económico,
tiene que tener una economía que permita realizar estas actividades tanto en beneficio de la cooperativa como de la comunidad a la cual se dedica, cumpliendo unos principios del cooperativismo. Tiene que tener el análisis en la dimensión social y también un análisis en la dimensión ambiental, que es algo transversal a todos los proyectos que podamos desarrollar. Es por eso que se dieron una serie de acciones y sinergias que se establecieron a partir del año 2010. Entre el 2010 y el 2014 en Cuba se desarrolló un programa de colaboración internacional denominado Apoyo a las nuevas iniciativas de descentralización y estímulo productivo en Cuba, que se ejecutó con un financiamiento de la Unión Europea y con la administración del PNUD, o sea, el PNUD, y una institución de investigación llamada el Instituto de Ciencia Animal acá de Cuba. En este periodo de tiempo y en sinergia con la cuarta edición de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cooperativo de Flaxo Cuba, del programa Flaxo Cuba, se dieron interesantes interrogantes, porque en medio de este proceso del desarrollo del proyecto se pudo visualizar que al margen del impacto que tenía tecnológico y de capacitación que este proyecto en las bases productivas cooperativas estatales y productores privados, en los cuales eran objeto de este proyecto, se vio que había algunas variables que estaban afectando a la gestión cooperativa y la comunidad. Variables que tenían un componente ambiental, variables que tenían un fuerte componente social y que no estaban debidamente visualizadas por los protagonistas del proceso y tampoco por los implementadores del proyecto. Es así que surge la idea del diseño e implementación de un modelo de balance social cooperativo denominado ICA Flaxo PC, en alusión a la institución que le dio origen, que dirigía ese proyecto, el Instituto de Ciencia Animal, Flaxo, que es la institución la cual dirige este programa de maestría, y PC, que eran las iniciales del programa conjunto, que era la denominación de ese proyecto, que se implementó por primera vez en una de las bases cooperativas, una unidad básica de producción cooperativa, también lechera, del municipio de La Palma en la provincia de Pinar del Río. Los resultados de esta implementación por primera vez en esa cooperativa, los buenos resultados que se obtuvieron, permitieron su inclusión en el proyecto Vía Láctea, un proyecto que se desarrolló acá en Cuba entre el año 2014 y 2018, que también se desarrolló en 3 provincias del país y permitió el análisis de la responsabilidad social en 5 cooperativas lecheras también de 3 provincias del país, que fue implementado por la organización italiana ONG COSPE y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, una organización de la sociedad civil cubana que agrupa a un importante núcleo de las cooperativas de trabajo agropecuarias en Cuba. El modelo, como les decía, persiguió y poder analizar la responsabilidad social, poder analizar las cooperativas en 4 áreas de intervención principales. Principios cooperativos. O sea, era obvio lo que se veía en el proyecto que estábamos desarrollando, que había, no era dominado tanto por los cooperativistas como por los órganos de relación y los actores de la comunidad, cuáles eran los principios del cooperativismo, que su no cumplimiento afectaba a la gestión de la cooperativa y afectaba también a la comunidad. También se incluyó un área que en su inicio, un área de intervención que en su inicio se llamó relaciones de género, porque se perseguía con ello determinar las brechas de género que estaban afectando la gestión de esta cooperativa. Pero la práctica después, será después puesto por los colegas de la Universidad de Las Villas, demostró que habían otras brechas de equidad que era necesario incluir en el modelo. Por eso ahora se llama relaciones de equidad, en alusión también a las brechas generacionales de empleo y otras que son también y afectan la gestión de las cooperativas. Protección del medio ambiente, una área de intervención que era clave, y también la parte económica productiva, porque todas las acciones que se hagan en función de la comunidad generalmente tienen algún trasfondo económico y llevan algún impacto económico. Estas áreas de intervenciones se definieron variables, indicadores, rangos y categorías que en su evaluación, a través de una metodología participativa, utilizando los métodos de educación popular, tratando de hacer un proceso con indicadores internos y externos, involucrar a los actores de la comunidad, involucrar a los órganos de relación, decisores del municipio y de la comunidad, permite al final a esta cooperativa hacer un informe social
que viene siendo como un diagnóstico, un autodiagnóstico, un plan de acciones para resolver las brechas que se han definido y se han detectado en el proceso de análisis, que al final queda como una herramienta para la autoevaluación a ser aplicado en el periodo que corresponda pertinente a hacerlo la cooperativa. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a los colegas de la Universidad Central de Las Villas, los cuales la Universidad Central de Las Villas y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en esa provincia, que fueron los implementadores de este programa y que tuvieron una participación decisiva en este trabajo en las cooperativas de lecheras en esa provincia. Buenas tardes a todos los participantes del foro y agradecidos nosotros por la invitación y por la oportunidad. Oscar adelantaba ya algunas características del modelo de balance social cooperativo y adelantaba también las dimensiones o indicadores de análisis de dicho modelo. Quisiera puntualizar que este instrumento se ha utilizado sencillamente con dos objetivos, o sea, diagnosticar la situación de esas organizaciones cooperativas de acuerdo a esos indicadores y además buscar soluciones desde la participación de los propios sujetos miembros de esas organizaciones y comunidad que lo acompaña. Para Vía Láctea como proyecto ha tenido una relevancia significativa. Traíamos acá algunas que queríamos compartir en el foro y está asociado sencillamente a la capacidad de priorizar algunas dimensiones que han sido anteriormente poco priorizadas o de alguna manera desatendidas o conocidas por parte de los sujetos. Además, favorecer capacidades, o sea, tratar de demostrar las capacidades o potencialidades y también las limitaciones de esas organizaciones, o sea, estamos de alguna manera diagnosticando de acuerdo a estos indicadores y además contribuye a la centralización de la educación y la responsabilidad social cooperativa. Yo creo que eso es una de las principales relevancias, sobre todo por la necesidad que tenemos a nivel nacional de sensibilizar y educar sobre la educación, o sea, sobre la responsabilidad social. Además, para el proyecto significó el fortalecimiento de la cadena de la leche a partir de generar procesos participativos, inclusivos, eficientes y también sostenibles. Formaron parte de esta experiencia dos cooperativas de créditos y servicios aquí de la provincia de Villa Clara, la cooperativa de créditos y servicios Jesús Menéndez del municipio Placeta y la cooperativa de créditos y servicios Fran País del municipio Camajuaní. ¿Cómo se aplicó? Bueno, sencillamente aplicamos métodos tradicionales, o sea, entrevistas a las juntas directivas, encuestas, intercambios con los productores, pero sobre todo tratamos de que prevaleciera los talleres participativos con las juntas directivas y también con los socios y con los actores comunitarios con los cuales establecían vínculos estas organizaciones cooperativas. El resultado sería de esos talleres y de esos intercambios la elaboración conjunta de un plan de acción, nosotros como facilitadores del proceso y ellos como protagonistas y beneficiarios de estas acciones y por lo tanto una devolución y una aprobación de la asamblea que sería el colofón, o sea, el elemento que iba a permitir que se llevaran a cabo cada una de las acciones y decisiones tomadas. Y también, evidente, nada podía suceder sin la aprobación de todos los asociados. Los principales resultados tuvieron relación con esas principales áreas de intervención, pero sobre todo nos vamos a referir en esta ocasión a los impactos ambientales y de género. Recuerdo que Oscar mencionaba que el modelo se enfoca al análisis de los principios cooperativos, un área económica, la equidad de género y el medio ambiente en la cooperativa, pero solamente vamos a referirnos a esos principales resultados relacionados con el medio ambiente y género.
En función de ello, aparecen entonces los principales resultados se orientan a los principios cooperativos, a que los principios cooperativos se cumplen parcialmente. Evidentemente, el objetivo de toda organización cooperativa es el logro efectivo del cumplimiento de todos esos principios y valores que la rigen, si no, evidentemente se pierde su esencia, por lo tanto, era esencial en el proceso de diagnóstico y por lo tanto en las acciones derivadas. Además existían factores externos que afectaban y afectan la autogestión de estas organizaciones, lo que limitaba su independencia. En relación a los indicadores económicos y productivos, ambas cooperativas tenían indicadores favorables. Eso vendría siendo o se convertiría en una potencialidad para que utilizaran algunos de esos ingresos en beneficio de los socios y de la comunidad, o sea, para apoyar a la comunidad. Además, entre otros de los resultados tiene que ver con el género y sobre todo por la escasa incorporación de las mujeres a las labores agrícolas tradicionales. En el campo cubano contamos, o sea, es evidente una masculinización del trabajo productivo y por tanto del propio medio rural, y por lo tanto las mujeres, nos encontramos a las mujeres que reproducían esos roles de género tradicionales, lo cual era necesario revertir a partir de la actividad de cada una de estos socios y en la dinámica diaria. Resulta insuficiente también el conocimiento y ejecución de las prácticas agroecológicas, a pesar de que la ANAP a nivel nacional ha hecho énfasis en este sentido. Todavía es necesario enfatizar en el conocimiento, en la cultura y la utilización de las prácticas agroecológicas. Para el modelo de balance social cooperativo significó un reto, y nosotros lo presentamos en este foro hoy a partir de propuestas de cambio en relación a este modelo. Ya Oscar adelantaba que era necesario, estábamos proponiendo incrementar o incluir otros indicadores en relación a lo generacional que creíamos era imprescindible, sobre todo para la sociedad cubana envejecida y para la provincia de Villa Clara como una de las provincias más envejecidas del país, y lo presentamos en forma de propuestas para repensarnos nosotros mismos como facilitadores del modelo y hacia las cooperativas. En la primera propuesta, bueno, espacios de sensibilización y capacitación de todos los actores de la cadena productiva de la leche. Y decimos ahora la cadena productiva de leche porque eran los marcos del proyecto, pero creo que de manera general. Documentar y sistematizar y comunicar esas buenas prácticas. Sin eso no es posible que llegue a las demás miembros de la sociedad, otras cooperativas, esas buenas prácticas. Y además incrementar el empleo femenino en las cooperativas, y ahí cada una de las cooperativas estableció estrategias y acciones en relación a las potencialidades y las oportunidades que tenía. Aquí proponemos en este caso los bancos de pasto, los forrajes, la producción de miel, también se hablaba en algún momento la producción de queso. Y en cuarto lugar, fomentar alianzas con universidades y entidades de ciencia. A pesar de que continuamente estamos intentando incorporar la ciencia y la tecnología a las actividades diarias, todavía nos falta mucho por aprender y por incluir dentro de las organizaciones cooperativas, y sobre todo para obtener financiamiento y poder generar beneficios a los socios y a la comunidad en general. Muchas gracias. Bueno, en el caso nuestro, buenas tardes a todos y a todas, y gracias por la oportunidad y la posibilidad de transmitir las contribuciones del modelo de balance social cooperativo a la ANAP en Cuba, específicamente en la provincia de Villa Clara, en las cooperativas de crédito y servicios que ella hablaba. Explicarles primero que la ANAP es una organización, una asociación de la sociedad civil cubana que agrupa campesinos y sus familiares, que representa los intereses de los socios ante las instituciones estatales y políticas, los objetivos fundamentales de producir para el pueblo, y que tiene tres misiones fundamentales, que es la defensa de los principios de la revolución, la preparación política e ideológica de esos asociados, y trabajar desde el funcionamiento interno diferenciado en función de la producción hacia los diferentes destinos priorizados. Explicarle que en el caso de nuestra provincia,
Hay 284 cooperativas de dos tipos, 67 cooperativas de producción agropecuaria que trabajan de forma colectiva y 217 cooperativas de crédito y servicio, que en dos de ellas fue donde se aplicó el modelo, que agrupa a más de 9.792 propietarios de tierra y 12.821 usufructuarios, que es otro tipo de obtención de la tierra en Cuba. En todo el país son más de 400.000 asociados, con más de 4.000 cooperativas de estos dos tipos que decían. Con relación a las contribuciones generales del balance, pudiéramos decir el reconocimiento social de las actividades que las cooperativas realizan con sus asociados en las comunidades. Y pudiéramos poner el ejemplo desde el punto de vista de la salud, la labor que hacen en el consultorio médico de la familia con relación a los hogares maternos, de ancianos, las casas de niños sin amparo familiar. Desde el punto de vista de la educación, la atención diferenciada que hacen con estas escuelitas rurales que están en sus zonas de residencia y en las zonas de defensa a raíz de las afectaciones climáticas de los huracanes, ciclones y otros tipos de esta envergadura, cómo las cooperativas influyen en la comunidad, arreglando, ayudando en el caso de las bodegas, de los círculos sociales, que es para la distracción y el entretenimiento de todos los que conviven en esta comunidad. En el caso del fortalecimiento de las relaciones con instituciones, universidades y centros de investigación, a pesar de que, como decía la compañera Lenny, aún es débil, sí se logró un inicio con algunos de estos centros, como la propia Universidad Central de la Villa, el Instituto de Pastos y Forraje, Inseminación Artificial, el Instituto Nacional de Investigación de Viandas Tropicales, que radica en nuestra provincia, un poco que también para diversificar la producción de estas cooperativas. Con relación a la consolidación del intercambio entre cooperativas, podemos decir que no solo fue entre las cooperativas propias del proyecto, sino entre otras cooperativas ganaderas que tienen resultados positivos para un poco que intercambiar y coger lo positivo que ellos hacen y lograr transmitirlo hasta el resto de los asociados a las cooperativas. Con relación al aumento y calidad de la producción agropecuaria, pudiéramos decir que en el caso de la leche específica, que era el objeto fundamental del proyecto, en este año que se implementó el instrumento se aumentaron más de 100.000 litros de leche, que bueno, es algo a considerar. Con relación a la sensibilización hacia temas priorizados que no se identificaron, que no estaban identificados, como bien decía, y el perfeccionamiento de la gestión de la cooperativa y su influencia en las comunidades mediante una estrategia general y un plan de acción integral. Con relación a las contribuciones específicas, a pesar de que la ANAT tiene una estrategia de género bien definida, que trabaja en lograr mayor incorporación de mujeres a la CPA y la CPS, incrementar su papel en los diferentes niveles de dirección, sobre todo en cargos decisorios, la capacitación, las relaciones entre estas mujeres y con otras instituciones y divulgar la labor de la mujer, pudimos percatarnos que el modelo nos permitió crear empleos para mujeres y jóvenes. También lograr mayor incorporación de las mujeres en las fincas que trabajaban en la finca de los campesinos y que no estaban socializadas en el medio de la cooperativa. También la promoción de iniciativas y desde el punto de vista del medio ambiente, la demanda desde campesinos, la capacitación agroecológica, la formulación de proyectos con biogás y otras fuentes renovables de energía y la sensibilización. Si nosotros fuéramos a hablar de conclusiones de esta parte, pudiéramos mencionar que el modelo nos permitió profundizar en las debilidades que hoy tienen las organizaciones de base y actuar en función de resolver estas problemáticas con un plan de acción. Los retos es extender esta experiencia a otras cooperativas de la provincia, institucionalizar el modelo como una herramienta de autodiagnóstico y autoevaluación y lograr el debate agroecológico en las asambleas de los cooperativistas. Muchas gracias. Bueno,
Ahora vamos a dar paso a la presentación de los resultados de la implementación de este modelo de balance social en una cooperativa de reciclaje de desechos de la provincia de Mayabeque. Yo quería expresar que como antecedente de este trabajo, cuando se hizo el diseño de implementación, cuando se hizo el diseño del modelo de balance social, siempre se pensó en un modelo de balance social que pudiera ser contextualizado en función de qué organización cooperativa haya sido analizado y a qué rama o cuál era su objeto social se dedicaba. Estábamos ya trabajando en un contexto de la economía cubana donde a partir del 2013 se abrieron la organización de organizaciones cooperativas en otros sectores no agropecuarios. Hasta ese momento en Cuba era tradicional las cooperativas solo en el sector agropecuario, cooperativas de trabajo. Y a partir del 2013 aparecieron estas nuevas formas de gestión cooperativa, algunas de ellas desgajadas de empresas estatales como esta que analizamos, que es la Cooperativa de Reciclaje de Desechos del municipio San José de la Laja, en la provincia de Mayabeque, dedicada a la recuperación de materias primas. O sea, que lo primero que se hizo fue hacer una adecuación del modelo de balance social, dadas sus bondades y la flexibilidad que daba su diseño modular y su implementación en esta cooperativa de reciclaje. Es una cooperativa integrada por 15 socios, como ya les decía, desgajadas de una empresa estatal del Ministerio de Industria. De esos 15 socios, 6 son mujeres. Su objeto social, recuperar, procesar y comercializar desechos, envases, artículos y equipos para ser reutilizados en la economía como materia prima secundaria, que persiguió, tuvo la inteligencia, esta cooperativa, un liderazgo de su presidenta, la licenciada Eida Pérez Hernández, que por un problema familiar imprevisto no pudo estar aquí presente con nosotros, que buscó desde un inicio la vinculación con la universidad, con las organizaciones que pudieran crear un proceso de capacitación y de sensibilización en los temas del cooperativismo, ya que ellos venían de una empresa estatal y no tenían un dominio de los principios de cómo se gestionaba una organización cooperativa. Y por eso se decide en este proceso de capacitación y sensibilización a realizar un diagnóstico estratégico y la adecuación e implementación del instrumento de balance social cooperativo. Los principales hallazgos de su implementación resultaron ser los indicadores económicos productivos son favorables, se generan utilidades y existe capacidad económica para acciones de apoyo a la comunidad, a pesar de lo cual no se planifican acciones en beneficio social para la comunidad y para la elevación de su cultura de reciclaje y la protección del medio ambiente. Existe un interés general por la superación y por buscar herramientas que perfeccionen el proceso de gestión, pero no se planifican acciones de capacitación, a realizarse estas de manera espontánea y solo limitadas a la junta directiva. Y también en este contexto se visualizaron algunas otras problemáticas como las regulaciones externas, o sea, externas a la cooperativa, que afectan la autonomía y entorpecen su gestión, debido en lo fundamental al desconocimiento del marco normativo por los órganos de relación. No siempre se reconoce la personalidad jurídica de las cooperativas, lo cual provoca interferencias negativas en los resultados de su gestión. Los aportes de la implementación de este modelo de balance social a la cooperativa podemos resumirlos en que permitió la elaboración de un plan de acciones en función de resolver las debilidades y las brechas detectadas en este proceso de diagnóstico. Porque debemos estar claro que la herramienta actúa como un autodiagnóstico de la propia organización en la parte donde se analiza. También redundó en el perfeccionamiento de la gestión cooperativa y su influencia en la comunidad. Logró también la sensibilización y capacitación de la junta directiva y socios sobre los principios del cooperativismo. Recuerde que es una cooperativa que se delega a una empresa estatal y que no tenía dominio de cómo funcionaba una gestión cooperativa. Y también logró una mayor vocación de la cooperativa y sus socios por la comunidad y por la protección del medio ambiente. Bueno, le doy paso entonces la palabra a la máster en ciencias, Gumari Gómez Arencibia, para referirse al tema de la responsabilidad social empresarial. Buenas tardes. Ahora la presentación que se realizará tendrá en cuenta, digamos, un poco las buenas prácticas de responsabilidad social empresarial que se hacen en el Centro de Inmunología Molecular. Entonces, nosotros partimos hicimos primero
un proyecto en el que revisamos toda la producción teórica metodológica, bueno, al menos una gran parte de la producción teórica metodológica alrededor de la responsabilidad social empresarial, tanto en el contexto internacional como el contexto cubano. Y ahí nosotros logramos identificar esas instituciones en Cuba, en Latinoamérica, y llegamos a una conclusión muy importante, que es cuánto nos diferencia a nosotros la responsabilidad social empresarial de la que se realiza en otros contextos, porque no está buscando un espacio de mercado, no está buscando el favor de determinados grupos de relación, posicionarse ventajosamente, sino que se está viendo como un proceso que forma parte de la acción, o que podría formar parte del accionar de la empresa, que si bien no existe un ministerio o existen leyes que te obliguen a cumplir estas acciones, en todo el marco legislativo existen leyes, regulaciones y decretos que te llevan al trato con los trabajadores, con el medio ambiente, con los proveedores, clientes. Y entonces partimos de una empresa estatal socialista, que es el Centro de Inmunología Molecular, que pertenece al grupo BioCuba Pharma. Entonces, esta empresa tiene un objeto social muy determinado, objeto social que está en función, digamos, de todos y de todas, y está apostando por las mejorías en la salud humana. Es una empresa también con una sólida base intelectual, con patentes registradas en el extranjero, y que hoy mismo está jugando un rol muy importante en el enfrentamiento a la COVID, tanto en la búsqueda en el trabajo en vacunas propiamente, como en la realización de PCR. Entonces llegamos a una definición de responsabilidad social empresarial donde intervienen varias. Hola. Serie de buenas prácticas alrededor de estas dimensiones. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que desde el punto de vista ético, porque para nosotros la ética es muy importante, porque si desde la ética tú no eres socialmente responsable, entonces ¿de qué otra cosa estamos hablando? Y si bien también llegamos a la conclusión, cuando vimos todas estas dimensiones, que ellas se superponen, que ellas se están transversalizando constantemente, que es muy difícil establecer los límites entre cada una de ellas, y que a su vez tienen una proyección dentro de la empresa y con lo que está sucediendo fuera de la empresa. Entonces, si volvemos al CIN, es una empresa que tiene identificados sus públicos en público externo, público interno y público mixto. El público interno se refiere a todos los trabajadores que están constantes en esta institución. El público externo se refiere a clientes, proveedores, sistema de salud, pacientes, porque, a ver, ellos trabajan con el sistema de salud pública y los pacientes, digamos, tienen una relación muy directa. Hay un público mixto, que es el que se mantiene un tiempo dentro de la empresa, como estos estudiantes de práctica, estudiantes universitarios, pero que no son parte propiamente de la empresa. Desde el punto de vista social, ellos tienen un muy buen sistema de formación profesional, tanto a las personas que están constantes en la organización como a esos públicos externos. Tienen unas relaciones muy directas con lo que son las universidades, con las carreras que le tributan después estudiantes que son sus futuros trabajadores, y a esto le dan un papel muy importante, porque ya lo van formando en las buenas prácticas, en los valores que tienen que tiene toda esta institución. También tienen una proyección comunitaria, como el apoyo a una casa de abuelos que existe en un municipio, el apoyo a una casa de niños sin amparo familiar. Tienen una interacción constante con los otros centros del sector de la biotecnología, desde intercambio científicos, eventos que realizan juntos, talleres. Ellos también le dan una atención diferencial a las personas que se han jubilado en este centro, y a las madres que tienen, a las madres, a los padres de la familia en general que tienen niños pequeños, que tienen que acceder a círculos infantiles, también al museo de la localidad, tienen círculos de interés. Desde el punto de vista legal, ellos cumplen todas las regulaciones nacionales, pero también todas las que están normando esta actividad en el contexto internacional, y también con todos los países y agencias con las que mantienen relaciones. Esto es muy importante porque esto va dando digamos, la calidad, la certificación de los productos que ellos están teniendo. Desde el punto de vista de la participación social, tienen toda una serie de espacios de participación social que trascienden los formales y tratan de llegar a todos sus públicos. Incluso hacen constantemente estudios en torno a estas temáticas. Desde el punto de vista medioambiental, cumplen con todo lo que está establecido, pero dan además ese plus en lo que tiene que ver con portadores energéticos, con filtros de agua, con análisis del aire, de la sustancia que están en
Se perdió un poquito, pero ya regresa al internet. De materia prima, y es un área que también está constantemente estudiada. Es un que tiene muy pocos accidentes, tienen también atención estomatológica, atención médica, tienen creadas las condiciones para la Vamos con las compañeras de Las Villas, por favor, en lo que recuperamos comunicación con Oscar y el equipo. Adelante. ¿Nos escuchas, Magdalena? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres, continuamos con ustedes en esta ronda, en lo que recuperamos a nuestros compañeros de La Habana. Ya, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Listo, te escuchamos ahora, Mercedes. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Realmente vamos a cerrar esta exposición mostrando dando otra mirada al balance social como una herramienta. Nuestra investigación realmente se enfocaba a ver el balance social para diagnosticar la responsabilidad social. Sin embargo, ese balance nos daba determinadas pautas que indicaban impactos en la calidad de directiva. Cuando hablamos de calidad directiva, hablamos de la capacidad que van a tener los directivos de las cooperativas, o sea, las juntas directivas, de conducir personas, procesos, organizaciones en el logro de las metas establecidas en función de las propias expectativas y exigencias, tanto internas como externas, que tiene la cooperativa. Esta herramienta, como bien enfatizaron los colegas que me antecedieron, tiene la capacidad es una herramienta eficaz para el análisis de la responsabilidad social. Y se puede ver en dos sentidos. Uno, el sentido del diagnóstico de la situación en términos de responsabilidad social, para determinar brechas que se manifiestan en los resultados obtenidos, que aporta un conjunto de indicadores que permite evaluar las variables en el contexto social, que bueno, que va a facilitar la formulación de proyectos y por supuesto facilita en este sentido la toma de decisiones por el conjunto de informaciones que aporta, además la perspectiva que le da a ese análisis, y por supuesto puede medir los impactos en decisiones de la actividad. Ahora, esta herramienta, el propio proceso que concibe esta herramienta, mediante el cual se van a ajustar planes, se van a ajustar los sistemas organizativos y de control, que tiene un enfoque participativo y sistémico a través de los propios indicadores, tanto organizacionales, económicos, medioambientales y sociales de la gestión, impactan de qué manera, tanto en su proceso, pero además impactan en el propio balance para diagnosticar la calidad directiva. En el proceso, ¿a través de qué? De que va a generar mayor compromiso de todos los actores de la cooperativa, no solo de la junta directiva, sino también de los asociados y asociadas de esa cooperativa. ¿Compromiso con qué? Con los objetivos. Va a generar más capacidades para la gestión en términos de desarrollar diferentes puntos de vista, de hacer análisis con una mayor perspectiva, va a generar una mejor sinergia dentro del equipo, pero además del equipo hacia las personas que van a conducir, y por supuesto
va a crear un mayor desarrollo en equipo, creando habilidades, generando mayor nivel de conocimiento y, por supuesto, mejores actitudes hacia la cooperativa y su impacto en la comunidad. Por lo tanto, un elemento en esta mirada hacia la calidad directiva es que el balance de responsabilidad social no solamente se centra en lo social, hacia los impactos que pueda tener en la comunidad y en los propios asociados, sino también que va a generar una mayor y mejor capacidad de dirección, por lo tanto, en su calidad directiva. Muchísimas gracias. Ahora viene la sesión de... Bueno, me toca hacer un resumen de la sesión. La segunda parte de los retos. Ah, no. Viene la segunda parte, disculpe. Pasamos a la segunda parte. Adelante. Oscar, adelante. Bueno, sí. Hola. Ya pasamos directo a la ronda 2. Por favor, adelante. Sí, por favor. Oiga, no escucho bien, por favor. Sí, Oscar, por favor, adelante con la ronda 2. Ok. Bueno, ¿cuáles serían los retos que nos enfrentamos en el contexto actual cubano referidos a la responsabilidad social como una herramienta eficaz en una gestión cooperativa en los municipios, en los territorios, pero también en el contexto de tránsito hacia una economía social y solidaria? Nosotros consideramos que esta herramienta puede ser útil y muy importante en el actual contexto donde ya la economía del país, en su proceso de actualización del modelo económico cubano, está dando también un paso importante en el reconocimiento de otras formas de gestión como actores importantes en la economía cubana. O sea, en la economía cubana, donde siempre ha tenido un papel más preponderante la empresa estatal, ya ahora está dando un mayor protagonismo a otros actores económicos, como son las cooperativas, que ya no son solo agropecuarias, son en otras esferas de la sociedad del trabajo, también del trabajo por cuenta propia, que las empresas mixtas, toda esa forma de gestión están teniendo un protagonismo, y pensamos que en ese proceso donde las formas no estatales de gestión cobran un protagonismo en el actual modelo económico cubano, el balance social, la responsabilidad social pueden ser útiles para llevar a esa forma de gestión a una gestión de economía social solidaria, donde no prime el mercado, donde el lucro no sea el fin de su gestión, donde haya una mayor vocación social en estos nuevos actores económicos que están ganando un protagonismo en nuestra sociedad. Ese es uno de los mayores retos que tenemos y donde consideramos que la experiencia que hemos desarrollado con la implementación del modelo de balance social cooperativo en cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, donde uno de los hallazgos ha sido el descubrimiento de nichos de economía social y solidaria, puede ser importante. En Cuba, el cooperativismo agropecuario ha sido tradicionalmente solidario y ha tenido siempre una vocación importante de apoyo a la comunidad. Pero esta herramienta ha descubierto que estas acciones, a pesar de que las políticas establecidas al respecto, no siempre se hacen de manera organizada.
no siempre se hace a partir de un plan estratégico y no siempre se hace con la concertación de otros actores decisores de los municipios y por tanto no siempre se hace tampoco de manera coordinada con otras organizaciones estatales y no estatales que pudieran redundar en un mayor beneficio social. Consideramos también que es importante esta herramienta para estimular la vocación de responsabilidad social en todas las nuevas formas de gestión que se están desarrollando. Ese yo creo que es uno de los mayores retos que tenemos por delante con esta herramienta en función del desarrollo de una economía social y solidaria en el contexto actual cubano. Le cedo la palabra entonces a Jumari Gómez Arencibia. No, primeramente, disculpen, a los colegas de la Universidad Central de Las Villas y de la NAP en Villa Clara para que expongan sus retos de esta herramienta y de las experiencias que han tenido con el análisis de la responsabilidad social. Bueno, desde acá traemos algunos retos. El primero está relacionado con el fomento de una cultura de responsabilidad social, que no solamente debe ser en las empresas cooperativas, que es el caso de la experiencia que presentamos, sino también en el sistema empresarial cubano en general. Y no asumir esa responsabilidad social como un mero aporte financiero. Yo creo que eso es esencial. En segundo lugar, potenciar una visión integral de la responsabilidad social. Ya Oscar decía que las experiencias cubanas han demostrado, o sea, los estudios de las experiencias cubanas han demostrado que no es organizada, o sea, esas acciones no son organizadas, por lo tanto, una visión integral implica que esa responsabilidad social sea asumida de manera sistémica y también de manera organizada. Y vinculada entonces con los principios de la economía social solidaria. En tercer lugar, se hace necesario que la cooperación como principio también de esta economía social solidaria y como elemento esencial de toda organización cooperativa, pues trascienda esa organización y trascienda a sus socios y sus familiares y entonces se establece en vínculo armónico con la comunidad y con la localidad en general. Y la responsabilidad social puede constituir específicamente un instrumento para el logro de estas relaciones de cooperación a este nivel. En cuarto lugar, creemos que otro de los retos es fomentar la relevancia y la responsabilidad en relación a los impactos ambientales. Este es un principio esencial dentro de la economía solidaria y está concebido dentro del modelo como experiencia que presentamos y como elemento esencial de la responsabilidad social. Por lo tanto, la responsabilidad en relación a los impactos ambientales y sobre todo prevenir esos daños ambientales, educar a socios, a los trabajadores, a la comunidad en general sobre cómo prevenir esos daños ambientales, pues creo que es uno de los retos que nos acompaña. Además, como último reto, comparto el relacionado con el marco jurídico institucional. O sea, necesitamos un marco jurídico institucional que fomente acciones socialmente responsables. Y eso implica que ese marco no solamente incluye aspectos obligatorios a cumplir, sino también aspectos voluntarios, o sea, que sean acciones también espontáneas. Y bueno, desde también la responsabilidad social. Muchas gracias. Bueno, en el caso nuestro, por las contribuciones que mencionamos en la ronda número 1 del modelo de balance social cooperativo, pensamos que el reto número 1 es extender esta experiencia y la aplicación del modelo a más cooperativas en la provincia. Como segundo lugar, institucionalizar el instrumento del modelo de balance como una herramienta más de autodiagnóstico y autoevaluación de la responsabilidad social cooperativa y de estas debilidades y brechas que aún tenemos en nuestras cooperativas, lograr un debate agroecológico en todas las asambleas generales de las cooperativistas con la idea de conservar y cuidar cada día más el medio ambiente que hoy a nivel mundial se está destruyendo. Y como último reto, continuar fortaleciendo la labor con la mujer campesina, no solo incorporarla, sino en que ocupe cargos decisorios de dirección para que pueda apoyar con la gestión propia de la cooperativa. Muchas gracias. Bueno, sobre los retos que nosotros logramos identificar en una empresa estatal, coincide mucho con algunos de los planteamientos que han hecho los colegas
anteriormente. Quiero partir de algo que decían ahora reciente, y es la relación entre si debe ser voluntaria o debe ser obligatoria. No tenemos un ministerio, no tenemos un conjunto de leyes que estén potenciando estas cuestiones, que te estén obligando a cumplir algo, aunque se puede leer en toda la legislación. Creemos que debe existir leyes propiamente de responsabilidad social empresarial o agrupar las que ya existen para que se potencien estas prácticas. Pero también establecer gradientes. Hasta aquí eres socialmente responsable, después eres muy socialmente responsable, después eres extremadamente responsable. Entonces, también sería bueno, a ver, con estas cosas ya, que quedarían las empresas divididas, digamos, en distintos niveles y crearían entornos de responsabilidad social empresarial. Creo también que se deben promover estudios en torno a estas temáticas que permitan validar los modelos que están, que permitan dialogar con los modelos que ya existen y que pueden crear otros nuevos, descubrir otros nudos conceptuales o otras trabas que nosotros no hemos podido identificar hasta el momento. Estas acciones de responsabilidad social empresarial deberían verse dentro de entornos de economía social y solidaria, interactuando con las acciones de las otras empresas, de los otros emprendimientos o cooperativas que hay en un territorio. No es que por un lado hago algo de manera aislada y otro por otro lado está haciendo algo de manera aislada, porque separado vamos bien, pero juntos vamos más lejos. Entonces creo que las empresas en las comunidades tienen que ser un actor clave importante, tienen que ser reconocidas y reconocerse dentro de las estrategias de desarrollo local, tienen que ser más que generadoras de empleos, más que cumplir con lo que está establecido, sino que deben de tener un rol activo en todos estos procesos. Y a partir de ahí retomar otra vez el tema de las alianzas multisectoriales, pero no solo desde el punto de vista económico, sino de todas estas acciones que pueden realizar. Pero las empresas tienen que contar para esto con autonomía empresarial. En Cuba se han dado pasos en torno a esto, a favor de esto, pero todavía no se logra concretar y conseguir la ansiada autonomía empresarial en el sector estatal. Entonces, creo que también hemos podido identificar en otras empresas el rol que está jugando un líder en torno a estos procesos, pero tiene que ser más que un líder, tiene que ser un movimiento en torno a esta empresa, porque debería formar parte de la estrategia empresarial, y para esto debería verse no como un gasto, sino como una inversión. No ver el tiempo o el dinero que puedo emplear en hacer estas acciones, sino el beneficio que esto me va a traer en el mediano y largo plazo. Y quisiera cerrar con una frase parafraseando de Peter Drucker que dice: no hay empresas exitosas en comunidades deterioradas. Y creo que eso debe ser una premisa fundamental si queremos ver este proceso promoviendo otras lógicas mayores, y lo queremos ver como procesos de transformación social en enlace con las estrategias de desarrollo local y apostando por la inclusión social. No, que no estás tú. Bueno, en nuestro caso, todos estos elementos se integran y se visualizan en un reto relacionado con la propia dirección, que me gustaría centrarlo en una pregunta, como nosotros decimos, bueno, ¿cómo integrar y generar en los directivos un pensamiento hacia la responsabilidad social, que no sea espontáneo, que sea con una proyección, que forme parte de las propias estrategias de las organizaciones, que constituya parte del pensamiento diario de todo el equipo de dirección? Eso indiscutiblemente es un reto, que no dependa solo de el liderazgo que pueda tener determinado directivo o del entusiasmo que pueda tener determinado directivo, sino que forme parte de las propias estrategias de la cooperativa, de todas las organizaciones de manera general. Y el otro elemento en consecuencia con esto, bueno, es que debemos desarrollar procesos de formación en función de esta temática. Creo que va a constituir un reto, y que se visualice este tema como parte del accionar de los directivos y de sus equipos en función de los procesos de conducción de personas, medios, para el cumplimiento de los objetivos. Muchísimas gracias.
Bueno, me toca concluir y resumir este panel. Hemos visto cómo las cooperativas no nacen con responsabilidad social, a pesar de que los principios cooperativos lo exigen. Se necesita voluntad, conocimiento y herramientas para analizar su impacto social y medioambiental, para encontrar las brechas y trabajar en la solución de los problemas. Las experiencias de aplicación práctica del modelo de balance social cooperativo desarrollado por académicos cubanos en 5 cooperativas de trabajo agropecuario y una industrial y una empresa estatal de alta tecnología demuestran cuánto puede contribuir su aplicación a detectar debilidades y brechas para actuar sobre ellas, para mejorar la gestión y el rendimiento empresarial, para estrechar los vínculos con la comunidad y proteger el medio ambiente. Finalmente vimos cómo las universidades y la sociedad civil pueden contribuir a la eficiencia económica y la responsabilidad social y medioambiental de cooperativas y empresas cubanas, para con ello promover la economía social y solidaria en nuestro país. Muchísimas gracias a los panelistas, a todos ustedes por escucharnos. Y le deseamos un feliz fin del foro de economía social. Muchas gracias. Si tienen cualquier pregunta, Oscar, creo que no te escuchamos. No sé si a lo mejor apagando tu cámara podamos tener mejor audio en lo que se restablece la conexión. Pues sí, hay varias preguntas. Recordarles que estamos en la sesión análisis de la responsabilidad social como instrumento para el desarrollo de una economía social, solidaria y cooperativa, experiencias de Cuba, y agradecemos a nuestros ponentes quienes están haciendo un esfuerzo increíble por estar el día de hoy con nosotros. Hay varias preguntas en el chat. Agradecemos también a quienes deseen. Todavía tenemos oportunidad de continuar con esta sesión, así que pueden poner su nombre completo, la pregunta y a quién iría dirigida la sesión. Perdón, la pregunta. Hay varias, vamos a ir leyendo. Bueno, además de felicitaciones. Nos pregunta Marco Vinicio si este estudio y los proyectos que se describen estarán disponibles y dónde podremos encontrarlos. Muchas gracias, Marco, por tu pregunta. ¿Las preguntas las van a hacer de una en una o las van a hacer todas y esperamos al final para responder? Si quieren, vamos a hacer una ronda de 3 preguntas y poder responderlas. ¿Les parece bien? Gracias, cómo no. Nos preguntan también cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la ES, como esta también es una de las preguntas rectoras de nuestro foro.
Igual empecemos con esa es la ronda. Adelante. Sí. ¿Ya? Bueno, tengo dos nada más. Sí, iniciamos con eso. Son dos. El tema de dónde podemos encontrar los estudios y la otra es cómo podemos construir desde la economía social o cuáles serían las rutas para un camino aprovechando también el tema de la pandemia desde la economía social. Bueno, en este caso, los estudios que dieron origen a este modelo de balance social se iniciaron un proyecto que se desarrolló en Cuba entre 2010 y 2013. Se llamó Proyecto Conjunto de Descentralización y Estímulo Productivo en Cuba, que tuvo un financiamiento de la Unión Europea y fue implementado en Cuba por el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y una institución de ciencia y técnica acá de Cuba, el Instituto de Ciencia Animal. Ese proyecto se desarrolló en 5 municipios, en 9 municipios de 5 provincias del país, y en Pinar del Río, varias provincias orientales, en fin, que incluyó varias bases productivas de actores estatales, cooperativos y privados. Tenemos varios artículos y publicaciones científicas que se han descrito, se han elaborado en algunas revistas, e incluso de impacto, del grupo de alto impacto, que pudiéramos referirlas en algún momento. Si le podemos, ustedes tienen todos nuestros datos, nos pueden, por vía correo, le podemos enviar esa información o los links de esas publicaciones en las revistas que han sido publicadas. Ese es el primer proyecto. También tenemos un libro que se llama Construyendo Socialismo desde Abajo, la experiencia de la economía social y solidaria en Cuba, que forma parte del accionar de la Red de Economía Social y Solidaria y Responsabilidad Social Empresarial, del cual todos los panelistas formamos parte a título de las instituciones. Tenemos también un folleto que describe todo el accionar, que recoge parte de estos, recoge brevemente los conceptos fundamentales y menciona estos resultados. Se encuentran también en internet, en los fondos bibliográficos del CICS. Podemos enviárselos también exacto en formato PDF, y estamos trabajando en otro libro que también puede ser enviado y que recoge y sistematiza muchas de estas prácticas que se han expuesto acá. En el caso del proyecto Vía Láctea, también al final de la clausura, como resumen del proyecto, se emitió un manual de balance social que puede ser referencia para todas aquellas organizaciones cooperativas que quieran primeramente ver los resultados, pero que también está descrito el modelo de balance y la metodología empleada como referente para cualquier contextualización en cooperativas de Cuba, e incluso consideramos que su análisis contextual podría ser también ser aplicado en cooperativas de otros países. No sé si respondemos la pregunta. Creo que sí, tenemos más preguntas. La segunda pregunta, ¿me la podría repetir, por favor? ¿Cómo desde la economía social? ¿Cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social? Bueno, eso casi que es uno de los retos que tenemos nosotros, ¿no? Acá, también en Cuba. ¿Cómo podemos, en el presente, qué estamos haciendo? Bueno, es precisamente todos estos trabajos que estamos desarrollando. Un poco que extender estos estudios, sensibilizar desde la academia, tratar de llegar a los gobiernos municipales, a los actores decisores que son imprescindibles, se sensibilicen con estas herramientas y con esta forma de gestionar la economía, para poder lograr, como bien decimos, desde abajo, con trabajo desde la base, poder llegar a la superestructura del país una forma de gestionar la economía que sea más social y solidaria. Ese sería uno de los retos en el presente. Ya los cambios que se están anunciando en la forma de gestionar la economía en Cuba están incluyendo precisamente esta forma de gestionar la economía, con la inclusión, con una mayor descentralización de los poderes del Estado, una mayor autonomía de los gobiernos municipales, y con una política ya definida sobre el desarrollo local. Y sería ese reto, cómo nosotros desde la economía social podemos potenciar el desarrollo local
a nivel municipal. Desde abajo construir una sociedad más justa. Ese es nuestro reto actual y nuestro reto, nuestro futuro en todo el proceso de cambio que estamos viviendo acá en Cuba. No sé si mis colegas de las vías quieren abundar algo más sobre este aspecto. Sí, Oscar. Bueno, en relación a esta pregunta que se elaboraba, esta última pregunta, consideramos que hay una triada que es esencial para ese logro del futuro y un futuro próspero para la economía social solidaria. Y es la alianza que puede establecerse entre los principios de esa economía social solidaria, los principios de esta responsabilidad social y, bueno, los principios del cooperativismo como alternativa, o sea, como tipo particular de empresa dentro de un sistema de relaciones generales. Había otra de las preguntas que se manejaba o que leíamos por el chat, está relacionada a cómo se evaluaron los principios cooperativos. Bueno, desde la experiencia que se presenta, se establecieron indicadores para cada uno de esos principios cooperativos, los que establece la Alianza Cooperativa Internacional, y a partir de esos indicadores se traducen o se llevan a, sobre todo, cuestionarios orales, llamadas entrevistas también orales, porque al campesino le es mucho más factible el intercambio con el facilitador. Y en entrevistas informales abiertas, que es muy propia del ámbito rural, en conversaciones con los campesinos, pues se fueron evaluando cualitativa y cuantitativamente cada uno de esos indicadores. Y se les fue estableciendo de alguna manera un indicador también cuantitativo y cualitativo, o sea, se evaluaban de bien, regular y mal, y en fin, a partir de los indicadores que se establecieron para cada uno de los principios que en las investigaciones que están publicadas están presentes, pues evaluamos cada uno de esos principios. Por eso en algún momento dijimos que esos principios se habían cumplido parcialmente porque de manera general cada uno de ellos tenía sus aspectos positivos y negativos. En relación a la huella ecológica que genera, pues se lo dejamos a Magdalena, que desde la ANAP, bueno, hay algunas experiencias y creemos que pueda contribuir con su respuesta. Bueno, con relación a la huella ecológica, esta está en función de la conservación del medio ambiente. Ahí se tomaron acciones de capacitación sobre conservación del suelo y agua, la aplicación de abonos verdes, abonos orgánicos, uso de compost, humo de lombriz, la asociación y rotación de cultivos, el uso de medios biológicos y la aplicación de microorganismos eficientes. Es decir, un grupo de acciones que se implementaron en función del cuidado del medio ambiente y de la ecología y la sostenibilidad de estas producciones agropecuarias. Y con relación a otra pregunta que se refiere también a que pongamos ejemplos concretos de acciones integrales de este plan de acción, pues bueno, una tiene que ver con lo que hablaba anteriormente, con relación al medio ambiente, porque se fueron teniendo en cuenta, según las brechas con relación al medio ambiente, pues se planearon capacitaciones sobre estos temas agroecológicos que mencionaba. Con relación a la brecha de género, pues hicimos visitas a las esposas y las hijas de los campesinos que no estaban asociadas. Se hicieron un grupo de acciones de conjunto a la Federación de Mujeres Cubanas, la Organización Femenina Cubana, para un poco que embullarlas, convencerlas, involucrarlas, conversarles sobre qué cosa era la cooperativa y qué derechos y qué ventajas tenían a ellas ser asociadas. Y bueno, por ello también se incorporaron un grupo de mujeres a estas cooperativas de influencia de aplicación del modelo. Hasta ahí algunos de los dos ejemplos principales. Hay otra de las preguntas que están en el chat que está relacionado con la tecnología, o sea, cómo se innova la tecnología de la economía social solidaria y si creemos que se podría hacer una cooperativa de desarrollo de tecnología de la información. Bueno, yo creo que se debe innovar desde la tecnología, desde la economía social,
basado en su principio de la ausencia de fin de lucro. O sea, eso es esencial. Y creo que sí, que sería muy bueno crear una cooperativa para el desarrollo de tecnologías de la información, así pudiera ser más equitativo el acceso a la información y a la tecnología. Muchas gracias. Gracias. Tenemos otras preguntas para la ingeniera Magdalena González. Mencionó que en este modelo de balance social pasa por una estrategia general y un plan de acción integral en las comunidades, y nos podrían ayudar a delinear alguna de estas acciones. También tenemos otra: ¿cómo se innova la tecnología desde la economía social y solidaria? ¿Creen que podrían hacer cooperativas para el desarrollo de tecnologías de la información? Y la última pregunta, si nos podrían dar cuenta de algunos indicadores con temporalidad de la medición. Por favor, ingeniera Magdalena, si gusta, empezamos con usted. Bueno, con relación, me preguntaba a las acciones integrales de las que habíamos mencionado. Con relación a esta, nosotros explicamos que la tuvimos en cuenta teniendo las brechas fundamentales, que con relación a la de medio ambiente se planearon capacitaciones sobre diferentes temáticas de la agroecología, en las cuales ya hablamos, todas de corte medioambiental. Y una segunda, desde el punto de vista de género, bueno, todo lo que hicimos en función de las esposas y las hijas de los campesinos que no eran asociados, de conjunto a la organización femenina cubana, las visitamos y las involucramos en las actividades propias de la cooperativa y de la comunidad para incluirlas como asociadas a nuestra organización. Y bueno, ya algunas ocupan cargos también en las direcciones de las cooperativas. La pregunta no la escuché bien. ¿Pudiera repetirla? La otra pregunta que se refería era sobre algunos indicadores y que con qué temporalidad se realiza la medición. Yo le podría, o sea, los indicadores, como yo le expliqué, el modelo de balance social tiene 4 áreas de intervención. En el caso de los principios cooperativos, el área de intervención principios cooperativos, estos indicadores son, las variables son las propias variables definidas, los 7 principios del cooperativismo, declarados, definidos por la Alianza Cooperativa Internacional. Esas son las principales variables. Que se generan algunos indicadores que también, les explico, se contextualizan en función de la condición cooperativa que estamos analizando. En el caso del área de intervención económico-productivo, estos principios, estos indicadores se definen en función de la organización que se está evaluando y de su actividad principal. Indicadores que permitan elaborar, definir mejor el aprovechamiento de los recursos en función del área productiva general, como en el caso de las cooperativas lecheras, la cantidad de litros por hectárea, en fin, una serie de indicadores económicos y productivos que permiten conocer si la cooperativa tiene una solvencia económica y cómo aprovecha sus recursos en función del resultado final de su actividad. En el caso de la protección del medio ambiente, bueno, indicadores que están basados en las políticas nacionales e internacionales sobre el cumplimiento, en el caso de la utilización de energía renovable, los principios agroecológicos, pudiéramos mencionar algunos, y en el caso de lo social, enfocado esencialmente a detectar aquellas brechas que en el tema inicialmente de género y después en el tema generacional, de brechas etarias, de empleo, que subsisten en nuestras cooperativas a pesar de las políticas ya definidas por los organismos rectores, pero que a veces esas políticas en su implementación dejan traducir brechas, como por ejemplo diferencias salariales entre hombres y mujeres, éxodo de jóvenes, o sea, no garantizado el reemplazo de la fuerza laboral en nuestros campos, producto del éxodo de jóvenes de los campos e incluso del país. En fin, hay una serie de indicadores que se van relacionando y definiendo en función del balance social.
la temporalidad con que se aplica esta herramienta. O sea, hay un primer proceso donde hay un equipo, la metodología está definida, se crean 3 equipos de trabajo, un equipo con los actores externos, un equipo de facilitador, que son generalmente las personas de la academia que están facilitando, y un equipo gestor dentro de la cooperativa, compuesto por actores, decisores de la cooperativa y socios participantes, que permite la implementación de la metodología y trabajar desde adentro para lograr llegar a aquellos indicadores que no son visibles y que son poco conocidos, pero que son muy sensibles y que no salen en una encuesta, no salen con otras herramientas. Esa es la principal metodología utilizada, y generalmente esa temporalidad queda a decisión de la propia organización, de la propia cooperativa. Pudiera ser cada 6 meses, 1 año, según ellos consideren. Ya después del primer proceso de implementación, ya ellos quedan empoderados con esta herramienta y pueden utilizarla como una herramienta autoevaluativa. No sé qué otra pregunta, por favor, Rosa. Sí, nos faltaría una que no se ha respondido, es cómo se innova la tecnología desde la economía social y solidaria. ¿Creen que es posible hacer cooperativas para el desarrollo de las tecnologías de la información? Y la última, ¿cómo se fortalece la democracia desde estas experiencias? Bueno, en el caso de Cuba, en estos momentos, solamente existen cooperativas de trabajo. En el sector agrícola, de la producción agropecuaria, y a partir del 2013, cooperativas en otros sectores de la economía, el Ministerio de Industria, la gastronomía y los servicios. Todavía no tenemos cooperativas de profesionales. Esas cooperativas, estamos ahora en un proceso de reordenamiento y de redimensionamiento para el fortalecimiento del cooperativismo en Cuba. No tenemos aún todavía una ley de cooperativismo en Cuba, es una de las debilidades que tenemos en este proceso. Por tanto, cooperativas de este tipo en un futuro serían posibles, pero no es el presente en estos momentos. ¿Cómo fortalecer la democracia? Bueno, el propio proceso participativo, esta herramienta está concebida como un proceso participativo, tanto de los actores de las cooperativas como de los actores externos a la cooperativa. O sea, actores, cuando digo actores externos me refiero a actores de la comunidad y actores decisores de los órganos de relación. Tenemos que tener presente que en el contexto cubano hay un grupo de actores decisores que tienen influencia sobre las cooperativas, sobre todo las cooperativas agropecuarias, que son las más visibles, y que sus acciones a veces interfieren y lesionan la autonomía de gestión de las cooperativas. Yo creo que este proceso de autoevaluación, o sea, primeramente de análisis de la responsabilidad social, ha permitido, entre otras cosas, fortalecer la autonomía de gestión de las cooperativas, sensibilizar a los actores externos también de estos principios del cooperativismo y por tanto fortalece un poco la democracia, que es la participación democrática de los miembros, es uno de los principios del cooperativismo. La colega Cenea me estaba diciendo algo acá. Que te varían los resultados, todos los resultados que se obtienen del mismo análisis del balance, de los propios resultados del balance, son validados por los asociados. Eso es un elemento importante. Y a su vez, las decisiones son propuestas, analizadas por el equipo, propuestas y validadas y aprobadas también por los asociados y asociadas. O sea, es un mecanismo que a lo mejor no tiene posiblemente algunas brechas, pero que va desarrollando procesos de fortalecimiento de la democracia en esas organizaciones. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si les queda claro la respuesta, por favor. Veo algunas caras moviendo diciendo que sí. Hay uno más, nada más ¿me podrían facilitar el link para acceder al material que mencionaron? Si pudieran compartir en el chat de Zoom, por favor, panelistas, las ligas de acceso o contacto donde podrían comunicarse con ustedes.
Y si te parece, Oscar, podríamos entrar a una última ronda como de cierre, quizá conclusiones de cada uno de los panelistas, por favor. Conclusiones de los panelistas. Sí, por favor. Vamos a cederle la palabra al moderador de nuestro panel para poder cerrar. Bueno, yo les decía que nuestro panel ha podido demostrar cómo se puede desarrollar en la práctica una herramienta para impulsar la responsabilidad social empresarial que se desarrolla dentro de un ambiente universitario de investigación, de investigadores, que se aplica en la práctica en diferentes tipos de cooperativas y en diferentes lugares. Eso nos ha dado una fortaleza, porque es la demostración de que la universidad, que los centros de investigación pueden salir de la Torre de Marfil y pueden trabajar directamente en los espacios donde tener un impacto. Y en ese aspecto yo creo que hemos demostrado que es una herramienta que tiene también mucha flexibilidad, como ustedes han visto, capacidad de aplicarse, cambiarse y después entregarla a los usuarios de manera tal que ellos mismos la apliquen y la utilicen en su beneficio. A mí me parece que la conclusión es que nosotros tenemos mucho por caminar en términos de implementar la economía social y solidaria en Cuba, pero que tenemos una serie de fortalezas y una serie de pasos que hemos adelantado y que nada, seguimos en la lucha, seguimos tratando de perfeccionar nuestro modelo socialista, tratando de hacerlo más social y solidario, tratando de hacerlo también más participativo y al mismo tiempo sobrevivir en este contexto que parece que está construido para acabar con nosotros, pero no vamos a ser destruidos. Así que en ese sentido le hemos compartido esta experiencia. Le voy a dejar por el chat ahora los datos. Y le vamos a dar por el chat los datos, pero podemos preparar una bibliografía que podemos compartir con ustedes y en algún momento cualquiera de los que están interesados pueden acceder a ella. Muchísimas gracias, Oscar, Rafael, a todos nuestros panelistas. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora, muy motivadora también para quienes hemos seguido no solo el foro, sino también las participaciones que ha tenido Cuba en otros espacios en términos de economía social. Y el hecho de que estén aquí es muestra también de que en colectividad, pero también siempre con las ganas, se puede seguir aprendiendo y construyendo. Así que de verdad, muchísimas gracias. Antes de pasar a retirarnos, les pediríamos a todos encender sus cámaras para la fotografía oficial.